Bienvenidos a esta conferencia denominada El reto del estratega, del pensamiento a la creación de valor. El objetivo de esta sesión es brindar algunos elementos clave desde el pensamiento estratégico para que las empresas, en un caso aplicado con Harina Agro, puedan ser realmente competitivas. Estos elementos se derivan del proyecto Interdependencias entre el perfil cultural y el desempeño de los sistemas de producción y el subproyecto Análisis del sistema de producción de la empresa Harina Agro S.A. y formulación de una estrategia de operaciones para su mejoramiento. Queremos hablarles un poco de nuestro conferencista, el ingeniero Jorge Andrés Vivares Vergara. Es ingeniero industrial, magíster y doctor en Ingeniería, Industria y Organizaciones de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene experiencia profesional en empresas y experiencia académica en universidades nacionales e internacionales, abarcando áreas como la toma de decisiones, gestión de la producción y operaciones y dirección estratégica. Ha publicado 12 artículos, 2 libros, 2 capítulos de libro y ha presentado múltiples ponencias en eventos científicos. También ha realizado consultoría y proyectos de investigación-acción con algunas empresas. Actualmente es profesor investigador de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD del programa de Ingeniería Industrial. Ingeniero Jorge Andrés, cuentas con toda nuestra atención para el desarrollo de la conferencia. Adelante. Bueno, buenas tardes, ¿me están escuchando? Te escuchamos fuerte y claro y vemos tu presentación. Sí, señor. Sí, señor. Sí, claro. Bueno, muy bien. Entonces, con las buenas tardes, voy a encender un momentín la cámara. Yo estoy acá desde Santa Rosa de Cabal, en el municipio, de Risaralda. Estoy en zona rural, está lloviendo y con el ánimo pues de evitar congestión en el ancho de banda, entonces voy a desactivar la cámara y vamos a tratar de estar ahí. Me alegra saludarlos. Quiero, antes de seguir, pues decir que esta charla tiene un propósito, y el propósito es identificar los elementos que componen el reto del estratega y explicar formas prácticas para pasar del pensamiento a la acción. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues bueno, lo primero ya se introducía, pero quiero hacer un contexto de en qué marco se está haciendo esta conferencia. Y esta conferencia se hace en el marco de un proyecto específico llamado Análisis del sistema de producción de la empresa Harina Agro S.A. y formulación de una estrategia de operaciones para su mejoramiento, el cual está liderado por Matías Felipe Galán, y yo pues colaboro en la dirección de este proyecto, así que estamos trabajando de la mano y consideramos que esta presentación pues era de interés incluso para personas más allá de la empresa, por lo cual decidimos hacer una convocatoria abierta, algunos estudiantes también de la empresa, pues acá me cuentan que están ya conectados. Matías, si quiere, puede abrir el micrófono y confirmarme. Veo que me está mandando fotos por el WhatsApp, así que por favor un saludito por parte de la empresa. Matías. Buenas tardes, profesor. ¿Me escuchan? Sí, le escucho. Si quiere, le voy a permitir que use la cámara acá pues en este momento. Me decía usted, me pedía que quería como compartir un poco, y entonces voy a permitirle, voy a habilitarlo como moderador, permitir cámara. Allí está. Bueno, profe, buenas tardes. Acá estamos con el equipo de trabajo de Harina Agro. Logramos convocar a un grupo significativo de la planta, donde está la líder del área financiera, doña Irma, puede levantar la mano, el supervisor de materias primas, la coordinadora del área comercial, Liliana, el gerente general de la planta, Jaime Javier Fernández, el practicante de ingeniería industrial de la compañía, Camila Granados, que es la coordinadora de calidad, el líder del área ambiental, Edwin Murcia, el líder de seguridad y salud en el trabajo, Víctor Hugo Galvis, y el líder de compras, Byron, y la líder de gestión humana, que ya nos va a acompañar por este ladito. Innovación y desarrollo, investigación. Y la directora del equipo de innovación y desarrollo de la planta,
Elizabeth. Bueno. De la actividad y agradecerle por el espacio, ingeniero. Vale, muy bien. El profesor Andrea también pudo presenciar la presentación de la empresa, ¿cierto? Claro que sí. Y una felicitación por ese colectivo que está pendiente de esta exposición. Eso muestra también el sentido de compromiso y pertinencia con el proyecto. Felicitaciones y un saludo desde Yopal Casanare. Bueno, muy bien, profesor Andrea. La profesora Andrea, pues les cuento, me está apoyando aquí en la logística del evento porque hay que estar pendiente de si alguien levanta la mano, si escribe en el chat y estas cosas, mientras que yo me concentro en la presentación. Me alegra saludarlos. Aquí vuelvo y les prendo la cámara un momentín. Estoy en zona rural de Santa Rosa de Cabal. He trabajado ya pues con varias empresas en proyectos similares en el área y a través de Matías Felipe esperamos y realmente estamos comprometidos en hacer un gran aporte en la empresa. Voy a compartir entonces de nuevo acá la pantalla. Y me confirman si estamos viendo de regreso la presentación. Sí, señor, la estamos viendo. Nosotros vamos a retirar la cámara. ¿Listo, profe? Listo. Sí, por favor. Profesor Andrea, ¿me confirma si ya se está viendo de nuevo la pantalla? Sí, señor. Te escuchamos y vemos la presentación completa. Vale, bueno. Muy bien, muchas gracias. Entonces, este tipo de proyectos que pretendemos hacer, pues vincular mejorar la relación universidad-empresa, y a partir de allí puede generar ciertas dinámicas. En este caso con la empresa Arinagro, que está ubicada en la ciudad de Bucaramanga. Allí Matías muy amablemente nos presentó los asistentes. Muchas gracias a todos ustedes y vamos a empezar, vamos a ir al grano. ¿Cuál es el reto del estratega? El reto del estratega es combinar tres elementos fundamentales: pensamiento estratégico, planeación, estrategia. ¿Para qué? Para crear valor y ventajas competitivas sostenibles. Y alrededor de estos elementos vamos a desarrollar entonces la charla de hoy, en la cual pues vamos a profundizar un poco más y, como dice el propósito, vamos a tratar de explicar esas formas prácticas para pasar del pensamiento a la acción que genere valor. ¿Vale? Muy bien, entonces, ¿hay fronteras borrosas entre estos temas? Sí. A veces pensamiento, planeación, estrategia, tienen unos discursos similares y bueno, pues ¿quién es el estratega finalmente? Es una persona, según dice el diccionario, que sabe de estrategia. ¿Y quiénes son los estrategas en las organizaciones? Aquellas personas que mueven las fichas, toman las decisiones para que la empresa vaya hacia un norte deseado y logre unos resultados esperados. Vamos a empezar entonces desglosando este tema de creación de valor. ¿Cómo así que el estratega tiene un reto de crear valor y ventajas competitivas sostenibles? Lo primero es que el valor de una empresa se compone de aspectos tangibles e intangibles. ¿Vale? Y entonces, ¿qué tenemos aquí en esta tabla y en esta gráfica? Básicamente, unas cifras de algunas empresas que nos ayudan a ver que la empresa tiene unos activos que son tangibles, los podemos ver, los podemos tocar, las máquinas, computadores, edificios y cantidad de cosas. Sin embargo, si fuéramos a vender esa empresa en el mercado, podríamos venderla por mucho más, hasta 10 veces más, incluso más. Es decir, se pregunta uno, bueno, pero ¿cómo si lo que yo tengo son unos activos? Pues bien, ¿qué genera ese valor oculto? ¿O quién genera ese valor oculto? Justamente el estratega. Y hay cantidad de cosas que generan ese valor, desde el posicionamiento, la marca, la imagen, la misma cultura organizacional que tiene la empresa y que se ve reflejada, se es identificada desde el exterior y cantidad de cosas. Y entonces el valor se compone de aspectos tangibles e intangibles. A veces olvidamos eso. Así que el estratega requiere combinar pensamiento, procesos de planeación y formulación de estrategias concretas, donde viene el tema concretas, pues para crear valor. Y ese valor se crea también ¿cómo? Desarrollando recursos y o capacidades distintivas. Vamos a verlo. ¿Cómo es esto? Primero, recalquemos que el valor es muy importante para aumentar la productividad de los países. Fíjate que en todos, en el plan de desarrollo, en todos los diagnósticos, en las noticias, en los consejos gremiales, siempre están presionando y diciendo, tenemos una necesidad sentida en Colombia de mejorar la productividad. Y es que cuando hacen rankings a nivel internacional ni siquiera aparecemos en los rankings. Fíjate que hay un promedio y unos países que suben el promedio y otros países que bajan del promedio y nosotros ni siquiera alcanzamos a aparecer en el ranking. Vamos mal de productividad. Pero entonces tenemos que desglosar un poco y bueno, ¿qué es esa productividad?
Pues hay varias formas de definir productividad, ¿sí? La OCDE, a la cual Colombia ingresó hace relativamente poco, dice que la productividad se mide como una fórmula muy sencilla: valor de los bienes y servicios producidos en un periodo de tiempo, ¿sí? Mire, la palabra valor la subrayo en azul, dividido las horas hombre utilizadas. Y esto es lo que ayuda a explicar esa diferencia entre países desarrollados y en vías de desarrollo, por no decir otra palabra que puede sonar más fea, y es que se enfocan en el valor de las cosas, de los bienes, de los servicios que producen, y cómo inyectarle ese valor y cómo lograr que ese valor sea aceptado pues, por unos clientes, que son los que lo consumen. Pues es todo un tema que requiere la atención de ¿quiénes? De los estrategas. Es decir, que en Colombia, para mejorar la productividad, necesitamos mejores estrategas también, en todos los ámbitos, en las empresas y obviamente desde los entes gubernamentales y en la academia también. Así que por eso este tema es bien importante. Ahora, decíamos que para crear valor necesitamos desarrollar recursos y o capacidades competitivas sostenibles. De esto mucho se dice y lo escuchamos también en las noticias, en las notas periodísticas, los artículos de periódico y demás. ¿Qué pasa? Que hay a veces una confusión en cómo se puede concebir una ventaja competitiva sostenible. Yo con esta matriz, lo llamo aquí, hay varios líderes, está el señor gerente de la empresa, de Arinagro, me encanta que esté allí, me encanta en general compartir con empresas, trato de hacerlo mucho aquí en mi región. Y bueno, en parte lo que les vengo compartiendo también es el fruto de no solamente lo que hago como profesor, sino de todo lo que he estudiado y lo que he compartido con otros empresarios, incluso en algunos casos en el nivel internacional. Entonces, esta matriz la pueden utilizar ustedes para pensar. No hemos llegado al tema de pensamiento, pero ya estoy adelantando aquí una forma concreta de cómo podemos canalizarlo. Mire, tenemos que pensar en desarrollar recursos y o capacidades en la empresa que sean valiosos, escasos, difíciles de imitar y que no tenga sustitutos. ¿Cómo es esto? Si yo digo que tengo un recurso y o capacidad valioso, no, la respuesta es no tengo o ese recurso y o capacidad no es escaso ni es difícil de imitar, y si tiene sustitutos, pues ahí estamos en una desventaja competitiva con ese recurso y o capacidad. Pero ¿qué pasa si tenemos un recurso y o capacidad que es valioso? Sí, pongámosle la respuesta aquí, sí. ¿Es escaso? No. ¿Es difícil de imitar? No. ¿Tiene sustitutos? Sí. Ahí estaríamos entre lo que llama una paridad competitiva. Pero ¿qué pasa si le vamos agregando sis acá? Nos vamos acercando a lo que son las verdaderas ventajas competitivas. ¿Qué pasa si tenemos un recurso o capacidad valioso? Sí. ¿Es escaso? Sí. ¿Difícil de imitar? No. ¿Tiene sustitutos? Sí. Pues bueno, eso me está poniendo en ventajas competitivas temporales. Pero ¿qué pasa si voy agregando a estas preguntas? Tengo recursos valiosos, escasos, difíciles de imitar, pero tiene sustitutos, sigo en una ventaja competitiva temporal. ¿Dónde está el verdadero reto? Desarrollar esos recursos y o capacidades, tanto en la empresa como en las personas, en sus activos, tangibles e intangibles, que sean valiosos, sí, escasos, sí, difícil de imitar, sí, y que no tenga sustitutos, por lo menos así a muy corto plazo. ¿Vale? Entonces, aquí hay un reto que requiere pensamiento. Vamos a empezar a desglosar estos elementos que veíamos ahora, porque aquí estamos diciendo, estamos empezando como un poco por el final. ¿Dónde tengo que llegar? A crear valor y ventajas competitivas sostenibles. ¿A partir de cómo? Es el reto del estratega, de combinar estos temas de pensamiento estratégico, planeación y estrategia. Ahora empecemos entonces a desglosar esos elementos. Y es que las empresas valiosas piensan estratégicamente. Miremos acá una autoridad mundial en temas de pensamiento estratégico, nos dice que Morrissey, el pensamiento estratégico de empresa es la coordinación de mentes creativas dentro de una perspectiva común. ¿Y qué nos dice la Real Academia de la Lengua? Sencillo, ¿qué es pensar? Formar o combinar ideas o juicios en la mente, examinar mentalmente algo con atención para formar un juicio. Quiere decir que podríamos decir que pensar estratégicamente es formar ideas creativas para dar respuesta a diferentes preguntas. Hoy vamos a trabajar el tema de las preguntas porque vamos a ver qué tan potente es que nos hagamos preguntas en las empresas y que les demos respuesta. O sea, las preguntas como un mecanismo que desata el pensamiento y la acción. Sin perder de vista factores clave de la operación, proceso o empresa en el cual es responsable. Y bueno, al tiempo tener en cuenta, como es normal, las interacciones que hay al interior de la empresa, pero también con el exterior. Pensar requiere tiempo, espacio y hábito.
En algún momento estaba en una zona industrial en España y iba por allá para una empresa llamada General Dynamics, que pues, bueno, produce armas. Y ahí en el mundo de empresas que producen armas, lastimosamente se utilizan a veces para destruir la humanidad, pero bueno, al margen de eso, una empresa que tiene una reputación y hablaba con el responsable del Lean Manufacturing. Estábamos ahí hablando mientras que nos dirigíamos hacia la empresa y me decía, mira, hay una recomendación que nos hace el consejero delegado de Europa, y es que todas las personas involucradas en el comité de dirección allá es lo que aquí llamamos en Colombia el comité de gerencia, que destinemos una hora diaria para pensar. Me dijo, pero yo en ese momento le dije, Noel, pero mira, ¿será que me deja? Voy a copiarle eso que me estás diciendo porque me sirve como una diapositiva en un tema que a veces trato. Yo, sí, hágale. Yo le dicto y me dictó esta frase. Me dijo, pero coloque pensar en mayúscula y en negrita. ¿Sí? Porque hay que destinar el tiempo a pensar en su departamento área, otras áreas, punto estratégico, etcétera, lejos de la rutina y el apago de incendios, que es donde más familiarizados estamos en Colombia. Bueno, pasa también en muchos países del mundo y muchas empresas, sí. Pero normalmente se ha visto que las que hacen estos ejercicios de pensamiento son las que terminan marcando una gran diferencia. Mira que nos dice Bill Gates, gente más inteligente. Tenemos los productos a base de retroinformación hasta que son los mejores. Y ojo con esta, que es lo que quiero subrayar. Todos los años celebramos retiros para ponernos a pensar a dónde va el mundo. Es decir, primero piensan para dónde va el mundo incluso y luego piensan para dónde va la empresa. Pero miren la palabra, retiros. Es decir, pensar requiere tiempo, espacio y hábito. ¿Sí? En Colombia, lastimosamente, no tenemos esos hábitos, a veces ni siquiera el espacio, y cuando queremos cultivarlo, de repente nuestra cultura no lo obstaculiza. Aquí recuerdo en algún momento hablando con un líder de producción, Matías, un colega suyo, en otra empresa, haciendo otro proyecto, y en algún momento tenía una gran cantidad de problemas en la planta de producción, a veces sucede, normal, pero se salió de la planta y se puso a pensar por allá en el parquecito que tenía el parque industrial. Pues, ¿qué pasa? Que lo vieron y a veces en Colombia pensamos que si alguien está pensando, no está trabajando, está vagando. Nada más lejos de la realidad. Realmente pensar es justamente una de las funciones importantes que tenemos como profesionales en las empresas y como líderes. Entonces, pues allí es donde les digo que en algunos casos la cultura nos limita un poco esta parte. Pero Andrea, se sigue escuchando bien, ¿verdad? Sí, señor, fuerte y claro. Vale, es que aquí estoy un poco porque está el clima, tal vez hayan escuchado algunos rayos por ahí, tal vez no. Esperemos que el micrófono esté hilando bien el sonido. Y bueno, la mente del estratega, este es un pensador asiático altamente y reputado en el mundo. Nos dice que en ocasiones hay compañías en los que florecen procesos de planeación estratégica. Los vamos a ver hoy. Vamos a ver esquemas de planeación estratégica, de cómo yo puedo, ejercicios, de mecanismos, de herramientas, pero a veces cuando nos enfocamos solo en la herramienta, algunas empresas se han marchitado al pensamiento estratégico. Y esto pues no es deseable. Por eso los 3 elementos que les exponía el reto del estratega son 3 indivisibles que comparten fronteras borrosas, pero que no debemos olvidar uno en detrimento del otro o por, digamos, excesivo énfasis en alguno otro de los elementos. ¿Qué pasa? Que los estrategas de negocio que llegan a tener éxito, las estrategias de negocio que llegan a tener éxito provienen de, frecuentemente, estados particulares mentales que combinan esos mecanismos de planeación, pero que le añaden la mente y le añaden todos estos temas de pensamiento. Por eso es importante que en las empresas tengamos esos espacios. Hemos visto, y bueno, no trae hasta que tienen unos cuarticos con unas peceras y con unos sillas para que la gente se siente a pensar, pero son empresas pues pioneras y para que se sienten a pensar en esos problemas que a veces nos agobian allí dentro de la planta o entre la empresa de servicios, ¿cierto? Porque esto aplica para cualquier sector o industria. Entonces, pensar estratégicamente, de otro lado, también requiere contenido. Por eso está esta capacitación para la empresa Arinagro. Y es que cuando queremos formular estrategias exitosas, requerimos un contenido. Esto se lo traigo de un pensador británico, Terry Hill, que he seguido también. Y es que está claro que la discusión en el proceso de pensamiento estratégico
dará resultados pobres si el contenido discutido no es de alta calidad. Es decir, no es lo mismo que nos sentemos luego a pensar en estrategias enriquecidos con conocimiento, con contenido, que si simplemente nos vamos a lo que resulta, a topa tolondra, diríamos por allí en el contexto coloquial, allí normalmente los resultados van a dar, pues, baja calidad. Entonces, el conocimiento es clave para ayudar a pensar estratégicamente, y es que estamos en la era del conocimiento. Si miramos los historiadores, nos dicen, han habido 3 eras marcadas en la historia de la humanidad. La era agrícola, bueno, quien tiene la tierra tiene el poder. La era industrial, y ahora estamos en la era del conocimiento, que quien tiene mucho conocimiento tiene mucho poder. Y lo vemos con países extremadamente pequeños, pero que tienen un gran conocimiento y que de alguna manera tienen también un poder, por lo menos un poder de solucionar problemas que para nosotros como sociedad colombiana están allí enquistados. Bueno, entonces estamos en la era del conocimiento. Por eso esta capacitación hace parte de los primeros pasos, Matías y demás integrantes de la empresa Arinagro, que hacemos con ustedes. Así que, bueno, también para los demás participantes de esta sesión, ya saben pues que al inicio contextualizaba que esto hace parte de un proyecto. Miremos entonces que ya le dedicamos un poquito de tiempo al pensamiento, no mucho porque esto hay mucho para hacer, para hablar, para mostrar ejemplos. Ahí hemos tratado de, en lo que llevamos, mostrar algunos ejemplos que los dejé allí escritos en diapositivas, pero de esto hay más, videos y cantidad de cosas que uno puede utilizar, pero que requerirían una sesión más amplia, y aquí pues vamos a tratar de evacuar todo con sus preguntas y todo en hora y media. Así que sigamos hablando de planeación estratégica. El proceso de planeación busca organizar un desarrollo coherente de la organización, y aquí la palabra coherente pues es fundamental, porque a veces vamos a ver que eso es lo que buscamos también en la práctica, tener decisiones coherentes entre lo que planteamos en unas políticas y lo que hacemos en la práctica, o que de alguna manera la estrategia que yo planteé tenga una cierta coherencia con unos esquemas de pensamiento, porque vamos a ver también que no hay una estrategia que le dé el 100% de probabilidad de éxito. ¿No? Lo que hace la empresa o las empresas que trabajan en temas de planeación y estrategia es minimizar el riesgo de equivocarse, pero en el fondo siempre habrá una probabilidad de que haga un ejercicio de estrategia y de alguna manera no se llegue al éxito, o por lo menos no se sea tan exitosa como se esperaba. ¿Vale? Entonces, ese desarrollo coherente, y acá algo importante, involucra el establecimiento de un proceso para la identificación de opciones y toma de decisiones. En esto vamos a profundizar hoy en 2 elementos concretos, ¿sí? Porque el proceso de planeación a veces hay mucha teoría, mucha cosa así, bien, pero vamos a tratar de ver aquí 2 elementos de cómo pasar de ese pensamiento, articular un proceso con unas herramientas, unos esquemas, y llegar a opciones concretas. Así que la planeación se nos queda a medias si no formulamos una estrategia concreta, y esa es la escogencia de la ruta específica a seguir, el movimiento estratégico que vamos a hacer en los próximos 3 años, 4 años, el tema de la estrategia. Y esos temas en las empresas se trabajan en intervalos de tiempo, hay que revisarlos, hay que formular estrategias, algunas trabajan a 3 años, 4 años, 5 años, y en el camino van revisando y ajustan, y luego hacen todo un proceso también de planeación para actualizar su estrategia. De tal manera que no nos pase esto de que estamos perdidos sin dirección, o como se dice por allí, dando palos de ciego. Elementos importantes en la planeación estratégica: siempre habrá que establecer de un propósito esencial, misión a largo plazo, que yo entiendo que en Arinagro está bien establecida. Dicho propósito se concreta en una visión con objetivos de largo plazo, muy bien, y políticas que no pueden faltar. Lo que pasa es que a veces se plantean, ¿cierto?, en el papel y de repente no bajan bien a la práctica, pero esas políticas tienen una función fundamental de darle a las personas encargadas una guía de acción para establecer sus planes y formular la estrategia fundamental, que no se nos quede todo en los cuadros, que a veces es lo que pasa en algunas empresas. Nos quedamos en la parte, lo que llaman la plataforma estratégica de la planeación, pero no bajamos a la formulación como tal, que lo vamos a dejar muy claro hoy en qué consiste. Ahora, la estrategia. El tema de estrategia viene, pues como palabra, surgió en el ámbito militar, luego se amplió la planeación estratégica de las empresas. Viene desde mucho más atrás, del griego strategos, que significa lo que hace el general. ¿Vale? Solo que esto se incorporó luego al tema de las empresas, por allá especialmente en la segunda revolución industrial. Segunda revolución industrial que se dio por allá en la 1850 y algo, por allí, después de la primera revolución industrial en todo caso, y se ve la necesidad de administrar las empresas científicamente. La estrategia entonces
ya además de esos objetivos propuestos en las políticas, ya deben de contar con metas y acciones concretas que se llevarán a cabo para cumplir el propósito general. Y es la concreción del pensamiento y los procesos de planeación estratégica. Pero ojo con esta definición de estrategia. La traemos del cuadro de mando integral, una tendencia internacional fuerte, o en inglés el Balance Scorecard, bueno, en español el cuadro de mando integral, y es que al final la estrategia es un conjunto de hipótesis sobre la causa y el efecto. Ya lo introducí ahora. Hacemos hipótesis, bueno, si hacemos esto vamos a obtener aquello, si hacemos lo otro vamos a obtener aquello. Pero a la final todo es un conjunto de hipótesis que, sin embargo, si seguimos ese proceso juiciosamente y rigurosamente, vamos a tener unas hipótesis que muy probablemente se van a dar en la práctica, es decir, que vamos a lograr esos objetivos que hipotetizamos cuando planteamos la estrategia. Niveles para formular estrategias. Aquí quiero dejar también claro que hay 3 niveles al menos en los cuales debemos pensar la organización. Y es que a veces la estrategia se nos queda en el nivel corporativo, muy bien, hay que hacer una estrategia corporativa que guíe toda la organización, muy bien. Sí, allí aparece la misión, visión, políticas, una cantidad de cosas, toda esa plataforma estratégica, pero también hay que tener una estrategia competitiva que son las estrategias de negocios. En esto las empresas en Colombia también lo hacen relativamente bien, ¿cierto? Es decir, ya aquí tenemos unas líneas de negocio y cada línea de negocio tendrá su propia estrategia. ¿Sí? Alguna será más intensiva en precio, otra será más intensiva en diferenciación, tal vez, qué sé yo, pero aquí hay unas líneas de negocio que tienen estrategias de negocio. Frecuentemente en las empresas aquí nos quedamos en estos 2 niveles, que son indispensables, claro que sí, pero hay otro nivel que poco se trabaja, por lo menos en Colombia, son las estrategias funcionales, y es que si vemos la empresa como un sistema, hay unos subsistemas, y cada subsistema debe tener su estrategia, es decir, su visión del nivel estratégico, para no quedarse solo en lo operativo, que a veces nos quedamos. Entonces, hablamos de estrategia de mercado y venta, estrategia de producción, operaciones, la estrategia logística, estrategia de gestión humana, estrategia financiera, y pueden haber otras estrategias funcionales. Acá solo hago un recuento, como de las más sonadas. ¿Dónde estamos en este proyecto? En esto lo hago para ya el personal de Arinagro, que estamos allí. Estamos trabajando con Matías, entonces empezando a trabajar en un tema de estrategia de producción, operaciones. Porque un sistema de producción también debe tener su estrategia. Claro que en el sistema de producción los aspectos operativos y tácticos son importantes, pero todavía no podemos descuidar lo estratégico que a veces se descuida en la industria colombiana. Vamos a fortalecer allí, vamos a trabajar allí con lo que hay y cómo se fortalece por lo menos el ADN de la empresa respecto a este tema de estrategia de producción y operaciones. Muy bien. Pero el mundo estratégico debe permear todos los diversos subsistemas de la organización y no quedarse como en estos 2 niveles que son pues los más conocidos y los más trabajados tal vez. Bueno, como funcional también la estrategia financiera y de mercadeo, pero las estrategias suelen ser la cenicienta. Y hay unos patrones de razonamiento para formular estrategias. El clásico, top-down jerárquico, sí, claro, y a todos nos han enseñado y todos hasta nos imaginamos la estrategia que empieza en la industria, los mercados, los clientes, y eso baja una estrategia corporativa porque el mercado me manda unas señales, y esa estrategia corporativa se baja, la estrategia competitiva de negocios que vemos ahora, y luego de ahí se desprenden las estrategias funcionales. Eso está bien, pero ¿qué les parece que por lo menos a nivel internacional existe otro enfoque, que es el contrario, el ascendente? Y es que en ocasiones hay empresas que ni siquiera tienen una estrategia definida corporativa. Entonces ahí es cuando tenemos unas áreas, unas capacidades, recursos, experiencia, mejora continua, innovación en estrategia de producción, por ejemplo, y a partir de esas estrategias funcionales yo podría llegar a determinar la estrategia corporativa para llegar a una industria, unos mercados, unos clientes. ¿Sí? O un patrón mixto. Entonces, en algunas investigaciones que he realizado con unos colegas, pues hemos tomado muestras de empresas y hemos visto que en el fondo, coherente con la literatura internacional, no logramos identificar que una empresa se desempeñe mejor si sigue un enfoque o el otro. ¿Sí? Después de hacer esas muestras, simplemente son enfoques diferentes que hay empresas más jerárquicas, hay otras empresas que le dan más relieve a sus recursos y capacidades y otras, digámoslo más en el entorno mixto. ¿Vale? Entonces, finalmente, lo importante es que creemos valor y capacidades distintivas duraderas. Miremos que para formular una estrategia se requiere un conjunto de variables importantes para la estrategia. Ahí, cuando vamos a formular una estrategia tenemos que pensar, no es lo mismo las variables que voy a pensar si trabajo la estrategia de operaciones, la estrategia de producción de operaciones, que si voy a trabajar la estrategia de mercadeo. Las variables que tengo que analizar son diferentes. O a nivel corporativo que gobierna todo, pues también hay unas macrovariables. O la estrategia financiera. Bueno, entonces
¿De qué estrategia estamos hablando y entonces de qué variables estamos hablando? Porque las variables son algo así como esas cartas, imaginemos que estamos jugando cartas y estamos barajando las cartas sobre la mesa y luego las barajamos y tenemos un juego de cartas. Pues bueno, esas variables son nuestras cartas, las que vamos a barajar para luego establecer esa estrategia concreta. El componente político que no puede faltar y una línea de base de la cual parte la planeación, llamémoslo diagnóstico, llamémoslo línea de base, pero es una situación actual de esas variables importantes para formular la estrategia. Mientras que, de otro lado, se requieren proyectos. Los proyectos son el vehículo para la mejora estratégica de esas variables. Es sospechoso cuando una empresa dice, hago estrategia, pero no tengo proyectos. Lo sospechoso, lo normal es que no está haciendo estrategia. Y uno ve empresas que tienen bancos de proyectos, porque a veces no tienen dinero para ejecutarlos todos, pero tienen un banco priorizado de proyectos. Y de alguna manera insertan en el lenguaje de las personas, de sus empleados, la participación o la importancia de esos proyectos y obviamente su articulación en los mismos. Entonces, cuando hay una estrategia concreta, hay proyectos, porque no podemos a veces confundimos los costos de operación con la estrategia. Los costos de operación inevitablemente hay que controlarlos. Para la estrategia, frecuentemente hay que invertirle, ¿cierto? No sale con gastos de operación normales. Frecuentemente, pero no siempre. Vamos a ver que hay unos temas de pensamiento pues allí que influyen también. Miremos un ejemplo de los que me gusta a mí porque participé en él, y es que, a ver acá qué me pasó, abramos este archivo para que veamos cómo incluso algunas organizaciones dejan establecido escriben verdaderos libros realmente en la formulación de sus estrategias. Y acá estábamos trabajando con la planeación, un proceso de planeación por allá hace algunos años, en el cual se establecen unos propósitos, se hace una metodología, porque decíamos que el proceso de planeación requiere también pues como un camino a seguir, una ruta a seguir, no hay una única ruta, vamos a profundizar hoy en dos, la arquitectura y a analizar unas variables de contexto externo e interno, y finalmente llegar hasta el final también con un plan de inversión que requiere la estrategia. Y ojo, que también quiero anticipar desde ya, no siempre es invertir en última tecnología. De hecho, todas esas documentaciones que hacen de empresas exitosas no siempre fueron las que se apostaron por la tecnología de punta, sino por las que tomaron las decisiones inteligentes que lo vamos a ver ahora con ejemplos. Entonces, todo esto para decirles pues que es un tema que hay que pensar y que no hay una estrategia universalmente buena para cualquier empresa. Profe Andrea, recuérdame hacer seguimiento allí en el chat, que yo en este momento no tengo visual sobre el chat, pero si hay algo importante de la empresa, de los demás asistentes que quieran resaltar. Hasta el momento no hay y comenta. Vale, vale. Cualquier aporte lo pueden hacer a través del chat. De las empresas los invito muy especialmente a participar a través del micrófono, a las personas que están conectadas aquí a la empresa, en caso de que tengan algo pues allí que aportar muy importante. Y igual al final vamos a hacer una sesión así interactiva de preguntas y demás. No hay una estrategia universalmente buena. Eso es una mala noticia si la miramos por un lado y una buena noticia si la miramos por el otro. Si la miramos por un lado, todos quisiéramos, venga, ¿cuál es mi estrategia? Dígame lo que tengo que hacer. Y ahí es donde no hay una estrategia universalmente buena para cualquier empresa. Incluso hay varios enfoques para formular estrategias y todos tienen sus pros, sus contras, y no hay uno que haya recibido la aceptación universal también. Cuando hablamos, por ejemplo, de las estrategias competitivas de Porter, cuando hablamos de los asiáticos que hablan de estrategias basadas en el cliente, estrategias basadas en la corporación, estrategias basadas en los competidores, estrategia corporativa, la estrategia del océano azul, la vamos a profundizar hoy un poco, pero también están las estrategias basadas en el cuadro de mando integral, Balance Scorecard. También lo vamos a profundizar hoy un poco, esto qué es, con qué se come y con unos ejemplos pues concretos prácticos. También están las estrategias basadas en el modelo Canvas, muy popular en los últimos años, y algunas, hay más, es que hay más opciones, digamos aquí tenemos aspectos más sonados, pero también hay híbridos. Por ejemplo, uno ve empresas que dicen, no, estamos haciendo un modelo Canvas Scorecard. Canvas Scorecard. ¿Sí? Claro, esos son apuestas válidas que hacen las empresas como parte de sus procesos de pensamiento estratégico. Y acá les quiero decir, en algún momento hablaba con un consultor, bueno,
estaba en una conferencia más bien con un consultor y esto lo dijo como parte de su conferencia. Y es, mire, un consultor que además estaba facturando mucho, que lo pedían todas las empresas, que había ayudado a muchas empresas a ser exitosas y que decía, mire, gran parte de mi trabajo como consultor es leerme los libros y documentos e información en general que no tiene tiempo de leer los empresarios. A veces estamos tan consumidos en ese día a día que ni tiempo de leer sacamos. Y es realmente estratégico que, como les decía ahora, nos familiaricemos porque un proceso de pensamiento estratégico con contenido tiende a resultados potentes versus uno sin contenido. Y todo esto, cuando hacemos de estudiar y leer, pues lo que estamos haciendo es dándole contenido al pensamiento, dándole elementos de juicio. Entonces, vamos a ver un poco más sobre dos de ellos. El cuadro de mando integral, Balanced Scorecard en inglés, y la estrategia del océano azul. Yo quisiera preguntar ahí que me respondan por el chat si han estudiado un poco esto en el pasado, si alguien lo conocía, ya lo conoce, o sabe y al menos existe, o definitivamente es algo nuevo, completamente nuevo. Y ahora sí voy a ir al chat. Ahora activo el chat por acá. Bien puedan chatear. Tenemos acá. Voy a habilitar a Matías, que está allá desde la empresa. Sí, señor. Sí, señor. Vale. Sí, profe. Vale, vamos a hacer. De las dos. ¿Y lo han trabajado en la empresa o no? El Balance Scorecard sí lo ha trabajado la empresa, sí, señor. Vale, vale. Bueno, muy bien. Entonces, Matías, le pido porfa apagar la cámara para que yo pueda volver a presentar acá y que no se nos vaya ya. Bueno, y de los asistentes, miremos quién más dejo por ahí en el chat. En mi empresa, en la planta estratégica que también hemos realizado. Muy buenas tardes, dice Harrison. Pregrado tuve la oportunidad de conocer, bueno, estudiando. El océano azul lo estuve mirando junto con el océano red. Muy bien, Diego. Jorge Ojeda, el Balance Scorecard es algo que está en nuestra empresa, que nuestra empresa utiliza. Bueno, muy bien. Sí, elegí uno de ellos porque han tenido buena aceptación y porque nos dan elementos importantes para ver que tenemos que pensar en las empresas ciertas variables. Empecemos dando un vistazo con el cuadro de mando integral o Balance Scorecard. Y digamos que nació en los 90 cuando el Nolan Norton Institute patrocinó un estudio llamado La medición de los resultados de la empresa en la empresa del futuro. Y es que vincularon David Norton, un líder empresarial, y Robert Kaplan, un líder académico, en los países desarrollados como Estados Unidos. Esto que estamos haciendo, estimados integrantes de Arinagro, es el pan de cada día. En países como Colombia esto es la excepción, que estén trabajando líderes empresariales con académicos de la mano. Pero bueno, en ese momento desde los 90 estaban interactuando con una docena de empresas, diseñando un nuevo modelo de medición multidimensional que reflejara equilibrio, porque pues a veces había empresas muy centradas en el corto plazo, pero hay que equilibrar a largo plazo. Dominantemente y históricamente dominaron los indicadores financieros, pero decían en la empresa del futuro, los no financieros hay que medirlos también, porque hay unos inductores de actuación importantes que estamos perdiendo de vista y que son los que nos permiten justamente que las finanzas vayan bien, pero también previsionales e históricos y que nos ayuden a tener una perspectiva externa, pero también una interna. Y el estudio se fundamentó entonces en la creencia que la medición del desempeño empresarial, basada exclusivamente en mediciones financieras, ya está obsoleto y obstaculiza la creación de valor futuro. Bueno, todavía lo vemos en algunas empresas, los indicadores que el cuadro de mando integral de la estrategia de la empresa, fundamentada exclusivamente en indicadores financieros, y bueno, lo cual no está mal que tengamos indicadores financieros. Lo que a veces no está mal, no está bien, mejor es que descuidemos aquellos aspectos no financieros, y que por eso empecé mostrando esa gráfica, ¿no? Porque hay una gran cantidad de activos por allí y de dinámicas y de capacidades que no son financieras, pero que son las que nos permiten crear valor y que la empresa valga todo lo que veíamos ahora. Entonces hay unos hitos, se llegó a establecer 4 perspectivas para un cuadro de mando integral. En algunas empresas yo veo que se trabaja el Balance Scorecard como algo meramente de un conjunto de indicadores, pero vamos a ver que detrás hay mucho más. Hay 4 perspectivas
algunas empresas las complementan con más, con menos, pero estas son las fundamentales. La financiera, claro, la financiera no pierde importancia, lo que pasa es que se trata de que para llegar a esas perspectivas financieras, indicadores, pues también tenemos una interna y una de innovación, aprendizaje y crecimiento, que son las que nos permiten también tener indicadores que se vean reflejados allá en las finanzas. Y ayuda a concebir la organización como un conjunto de activos tangibles e intangibles. Cuando trabajamos Balance Scorecard, nos hacemos cada vez más conscientes de esto en las empresas. Así que esto fue un experimento allí que hicieron en su momento una docena de empresas, como decíamos allí, que se construyeron prototipos, que se validaron, que luego fue tendencia mundial porque se aplicó en otra empresa, en otra empresa, en otra empresa, y bueno, perdura hasta nuestros días. Lo están validando ustedes allí en el chat cuando dicen algunos que en sus empresas están utilizando pues, principios del Balance Scorecard, o el cuadro de mando integral. ¿Cuáles son las 4 visiones? Efectivas que hay que considerar para la estrategia cuando hacemos Balance Scorecard. La primera es la financiera, y es preguntarnos, pues, para ser financieramente exitosos, ¿cómo deberíamos nosotros aparecernos sobre nuestros shareholders, que serían como nuestros actores de interés? ¿Sí? Pero aquí, cuando doy una respuesta a esta pregunta que puede ser muy teórica, política, luego tengo que bajar a objetivos, medidas, objetivos e iniciativas concretas que yo planteo para llegar a eso. Lo mismo en procesos internos, para satisfacer a nuestros actores de interés y a los clientes. Bueno, ¿quiénes son los actores de interés? Normalmente los accionistas de una empresa, también los empleados de la empresa, pero también a los clientes. Hay que incorporarlos. ¿Qué procesos de negocio deberían ser pues, excelentes? Mejorarlos radicalmente. Y lo mismo, cuando nos hacemos esta pregunta, empezamos a detectar objetivos, luego indicadores, luego objetivos para esos indicadores e iniciativas que nos lleven a eso. Acá las iniciativas frecuentemente es cuando identificamos lo que no estamos haciendo. Y hay un aprendizaje hay una perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Para lograr nuestra visión, ¿cómo nosotros deberíamos sostener nuestra habilidad para cambiar y mejorar? Es como una pregunta clave. Y entonces aquí esto nos lleva mucho a los intangibles, pero ¿qué es? Objetivos, medidas. Aquí se empieza a desplegar el cuadro de mando integral. Cuando vamos dando respuesta a través de procesos de pensamiento a estas preguntas. Y cuando hablamos del cliente, pues claro, que siempre será importante, tanto que aquí en el cuadro de mando integral tiene su propia perspectiva, con nombre propio, para lograr nuestra visión, cómo deberíamos nosotros, pues, parecerle a nuestros clientes. Así que cuando damos respuesta a estas preguntas, es cuando empezamos a desplegar objetivos, medidas, metas para esas medidas, o esos indicadores, e iniciativas, aquí es donde está la acción. ¿Vale? Y todo eso marcado una visión estratégica. Así que, si estas son las 4 perspectivas, vamos a ver que decíamos que en el cuadro de mando integral partimos de la idea de que la estrategia es una hipótesis, que es una hipótesis, un conjunto de hipótesis sobre las relaciones causa-efecto. Así que se trabaja el tema de una secuencia de declaraciones del tipo sí, entonces, que luego vamos a graficar en un mapa. Aquí dejo solamente un ejemplo ilustrativo, y es cuando llegamos, por ejemplo, a establecer esta secuencia. Si mejoramos la formación de los empleados en investigación de operaciones, entonces mejorará la programación de las operaciones logísticas. Bueno, si mejora la programación de las operaciones logísticas, entonces disminuirá el tiempo de entrega. Si disminuye el tiempo de entrega, entonces mejorará la satisfacción del cliente. Si mejora la satisfacción del cliente, entonces se logrará la lealtad y mejorará el tiempo de recuperación de la cartera. Y finalmente, mira que vamos llegando aquí a unos indicadores financieros, devolviéndonos a ver qué será lo que está causando esos indicadores financieros. Y esto puede suceder en una empresa puntual, que lleguen a esta secuencia de causantes. ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo con una empresa ABC Plus, que es un caso colombiano exitoso, pero que se le cambia el nombre de la empresa porque en este tema pues no se puede revelar el nombre de las empresas, por temas de confidencialidad de esto. Pero digamos que es una empresa que fabrica piezas de plástico a la industria de la construcción para acabados interiores, y también fabrica productos para muebles de oficina, bueno, un poco con menor participación. Pero los costos internacionales de los materiales para termoplásticos, combinado con las dificultades comerciales, las fluctuaciones en el mercado,
la construcción, altos niveles de inventario, perdón, me toma con un sorbo de agua, han causado problemas financieros. Y esto lo llevó a replantear su direccionamiento estratégico, fijando misión, visión política y objetivos de gestión, revisándolas. Así que realizó un estratégico para reflejar eso. Y queremos partir primero de la visión que se llegó en ese proceso de pensamiento. ABC Plus garantizará su sostenibilidad, incrementando su participación en el mercado del sector del mueble, manteniendo su crecimiento en la industria de la construcción y optimizando sus procesos de fabricación. Así que, muy bien, fíjense que aquí hay una cosa importante, incrementar una participación en un sector que pues tenía menos. Y empezó a hacer el mapa estratégico, que es a lo que nos lleva el balance scorecard, el cuadro de mando integral. Aparece la perspectiva última, que es la financiera. Y es que, evidentemente, por más que hagamos todo un modelo de estudio y de análisis de variables no financieras, siempre tenemos que llegar a que la empresa busca ganar dinero ahora y en el futuro. Ese es el objetivo de cualquier empresa. ¿Cómo llegamos a esa empresa? Es lo que devela la estrategia. Entonces dice acá, vamos a garantizar una rentabilidad operacional, ¿sí? Y aquí este es el fin. Y entonces, para esa rentabilidad operacional se viene, por un lado, hay dos líneas de negocio, participación en muebles y crecimiento en construcción. Aquí hay dos variables importantes. Decíamos que la definición de estrategia, cuando yo hago estrategia, tengo que definir un conjunto de variables que ya empiezan a ser importantes para la estrategia. Y aquí lo estamos haciendo. Y por otro lado, viene el costo por kilogramo producido. Se dieron cuenta que tenían un costo por kilogramo producido pues bastante alto. Muy bien, y allí venía la perspectiva financiera. Luego, en el balance scorecard, antes de la financiera, está el cliente, la perspectiva del cliente. Entonces, cuando hicieron todo ese proceso de pensamiento, pues algo muy normal que quieren las empresas es incrementar los clientes y también satisfacer el cliente, ¿sí? Garantizar esa satisfacción. Pero se dieron cuenta que de atrás, para incrementar esos clientes, el portafolio actual que tenían era insuficiente. Así que, si nos vamos haciendo la secuencia hasta aquí, porque vamos a llevar la secuencia hasta el final de las 4 perspectivas, sería algo así como que, mire, si ampliamos la amplitud del portafolio, realmente vamos a poder incrementar clientes. Si incrementamos clientes, realmente vamos a poder mejorar, sostener el crecimiento de participación en muebles y aumentar un crecimiento en el sector de la construcción. Bueno, muy bien. Y por otro lado, si tenemos satisfacción del cliente, podemos ir a ese crecimiento en el sector de la construcción y participación mejor en el segmento de muebles. Ahora, por otro lado, la satisfacción del cliente se estaba viendo muy afectada por entregas oportunas. Entonces, apareció como una variable aquí entre el mapa. Bueno, entonces, si tenemos entregas oportunas, cada vez más oportunas, podemos mejorar la satisfacción del cliente. Y por este otro lado también, a veces no falta, pero en unas empresas más que otras, hay temporadas en las que se empiezan a dar frecuentes problemas de calidad. En este caso se identificó que definitivamente la variable de calidad requería ser parte fundamental en esa intervención que se estaba haciendo. Y cuando mejora la calidad del producto, sí, mejora la calidad del producto, mejora la satisfacción del cliente, entonces el cliente más satisfecho. Aquí nos estamos yendo con esa secuencia de hipótesis, pero si la calidad del producto mejora, también puede impactar el costo por kilogramo producido. No es lo mismo estar teniendo que recibir devoluciones del cliente o por garantía o reprocesos o toda esta cantidad de productos no conformes que a veces se nos hacen en los sistemas de producción, pues eso inevitablemente impacta el costo por kilogramo producido. Bueno, y si nos devolvemos, ¿qué hay detrás? Para llegar a la amplitud del portafolio, se dieron cuenta que los procesos internos habían varias tuercas que ajustar importantes. El tiempo de desarrollo, por un lado. Entonces, tiempo de desarrollo. Si mejoro el tiempo de desarrollo, puedo lograr amplitud del portafolio. Un mercadeo más efectivo. ¿Sí? Si logro un mercadeo más efectivo, puedo incrementar la base de clientes. Y se dieron que detrás de esto, para esto así aquí falta una investigación de mercados que hiciera un poco de énfasis en cómo yo, desde los mercados, puedo mejorar el tiempo de desarrollo, pero también cómo canalizo la estrategia de mercadeo más efectivamente. Y por el otro lado, mire que ya se van haciendo muchas variables y flechas, se identificó un programa de ajuste a tiempo, con esto que a veces es moda. También recuerdo alguna empresa que en algún momento, por poner un programa justo a tiempo con unas materias primas que estaban en zona roja, pues imagínense en la época, bueno, eso hace ya unos años que trabajaba allí,
durante el conflicto, pues sí, hubo un justo a tiempo para esa materia prima, pero ¿qué pasa cuando el paro armado guerrillero detuvo el flujo vehicular y no sé qué? Hornos que solo se podían parar cada 2 años, pues parados no por mantenimiento o por, una programación allí del mantenimiento, sino porque le hicimos un programa justo a tiempo, una materia prima que no necesitábamos, por el contexto situacional. Bueno, acá en cualquier caso dijeron programa justo a tiempo. Un control de proceso más riguroso, que requiere conocimiento y técnica, y una eficiencia de los procesos. ¿Y detrás qué hay? Niveles de inventarios que hay que mejorar, costo de materiales, costo de producto no conforme, consumo de servicios. Y todo esto fue saliendo de esos procesos de pensamiento articulados con mecanismos de planeación como este. Este en sí mismo es un mecanismo de planeación. ¿Cómo llegar a estos círculos y por qué aparece un círculo con una variable y otra variable no aparece? Todo esto es un proceso de pensamiento que hay que desatar en la empresa. Formación y desarrollo. Bueno, tenemos que mejorar las competencias de mercadeo y diseño para poder hacer esto, pero también mejorar los sistemas de información, porque a veces esos problemas de inventarios también se derivan de esas dificultades en los sistemas de información. Entonces dicen acá, si mejoro unos ciertos desarrollos muy puntuales allí, voy a mejorar los niveles de inventarios. Competencias en negociación para mejorar costo de materiales, inversión en tecnología de procesos para mejorar costo de producto no conforme, y un tema de toma de conciencia del personal. Y aquí ya hemos recorrido en parte las 4 perspectivas. En cierta manera, el equipo directivo de esta empresa entonces dice, este es mi cuadro de mando, mi mapa estratégico, que se vuelve cuadro de mando cuando a estas variables que están ustedes allí, que ahí las ven, les empiezo a dotar de objetivos e indicadores y metas de indicadores. Entonces, veamos algunos ejemplos. Incrementar el margen de rentabilidad operacional por unidad de negocio. ¿Qué indicadores mido allí? Dijeron, pues, en este caso, financiera, rentabilidad operacional del negocio, con una fórmula y con un límite de control que fuera mínimo el 5%, siendo que la meta es el 10%. Pero también rentabilidad en el negocio de muebles. Entonces, mira que aquí a cada una de estas variables, vemos estos círculos que aquí o elipses, o cada uno de estos elementos que aparecen en el mapa, hay que luego ponerle entonces esos indicadores con esos límites de control. Que vamos a mantener un crecimiento en ventas por año en el sector de la construcción. Bueno, entonces aquí hay una parte financiera, una perspectiva financiera y otra perspectiva de clientes, con indicadores como el cumplimiento del presupuesto de ventas del negocio de construcción, crecimiento en ventas de construcción y mantenimiento de los clientes. ¿Qué tanto mis clientes me recompran? Y es que ya también está mostrado que mantener un cliente es más económico que ganar uno nuevo. Claro, los dos son importantes, mantener el cliente y ganar uno nuevo, pero a veces nos descuidamos con lo que ya tenemos. Bueno, aquí hay un tema de una fórmula, la pueden ver ustedes ahí, y en la grabación les va a quedar la grabación a todos los asistentes de esto con unos límites de control. Y empiezan entonces, como les digo, a generarse por cada una de esas variables, por cada una de esos componentes o elementos que constituyen el mapa estratégico, esa cantidad de indicadores. Vemos empresas que se llenan de indicadores y realmente se espera que esos indicadores fluctúen entre 20 y 25 a nivel estratégico. Claro que es posible que cuando bajamos y nos metemos a otras áreas aparezcan otros más menuditos, pero entonces no es lo mismo el cuadro de mando que tiene el gerente al cuadro de mando que tiene, por ejemplo, el líder de producción, ¿cierto? Hay que saber jugar con todo eso, pero en general se recomienda pues que no suban de 25 para una estrategia general de la empresa. Y acá en esta, pues, bueno, subí un poco de 25, tiene como 30 y algo, pero seguimos viendo ejemplos. Si el objetivo es incrementar la participación interna de las ventas del sector de mueble, desde la perspectiva clientes, ya hemos visto la perspectiva participación en negocio, que tenemos unos indicadores, perdón, desde la perspectiva financiera, como el cumplimiento del presupuesto de ventas, la participación de ventas en el negocio de muebles y acá eficacia de las propuestas, como un indicador. Y así sucesivamente. Realmente, como es esa manera de ejemplo y la idea es que evacuemos esto, digamos, aquí a las 3:30 contando con estas nociones, pues ustedes pueden ver en la grabación, darle un recorrido a estos indicadores que definió la empresa ABC Plus y que los pueden desmenuzar un poco más en su tiempo, ¿cierto? Pero en pocas palabras tenemos que hacer un mapa estratégico y en la perspectiva del Balance Scorecard, en este mapa que nos queda definitivo,
en el cual vemos la secuencia de eventos causa-efecto, lo que causa la rentabilidad, la sostenibilidad financiera de la empresa. Pues luego de que tenga ese mapa bien ideado, pues vienen los indicadores sobre cada elemento del mapa. ¿Vale? Entonces, esto es lo que estaba presentando aquí en el cuadro de mando integral a manera de ejemplo. ¿Sí? Indicadores y más indicadores, por ejemplo, formación y desarrollo, indicador, evaluación de las competencias y el desempeño del personal, con una fórmula, los indicadores, pues, para cuantificarlos hay que tener una fórmula y con unos límites de control. Aquí me sonó algo, pero porque también nos estamos comunicando por WhatsApp aquí con los participantes. Bueno, por favor, ahí está la asistencia. Profe Andrea, ¿me colaboras allí? Que vamos a pasar a hablar de la estrategia del Océano Azul, pero mientras que hablamos de la estrategia del Océano Azul, pues pueden ir registrando la asistencia. Acabamos de pueden, que por favor la diligencia. Pueden dejar también para el final, ténganlo ahí, el enlace, y que lo van registrando para ver en el chat, profesor Andrea, si han dejado comentarios, preguntas. Hasta el momento no, están atentos a tu exposición, me imagino yo que a la parte final, pero hasta el momento no hay preguntas. De la empresa de Arinagro, Matías y todas las personas que se conectaron, que nos presentó Matías al inicio. Están allí todavía, ¿cierto? Así de pronto aquí por el WhatsApp. Sí, profe, lo escucho. Muy bien, ahí estamos, ¿cierto? Si hay alguna inquietud, alguna pregunta, podemos aprovechar mientras que se va diligenciando la asistencia. Se le puede mandar este enlace de asistencia a Matías, usted tiene los correos de todos allí, ¿cierto? Se le puede mandar el correo, porque ya que se pongan en ese solo computador a registrar la asistencia a todos, pues puede ser difícil. Y vamos siguiendo entonces con la estrategia del Océano Azul. Decíamos antes de empezar a profundizar en estos temas que buena. No hay una estrategia buena para todas las empresas, universalmente aceptada, incluso ni siquiera un modelo de planeación universalmente aceptado. Algunos principios en los cuales hay consenso, sí. Y eso es mala noticia porque a veces queremos que me digan cuál es la estrategia, pero es buena noticia porque se puede decir que se siguen necesitando profesionales en las empresas, gente que piense. Hasta ahora, por más que ha aumentado la automatización, en algunos casos, y que han habido mejoras, pues se sigue necesitando gente que piense. Entonces, por eso les decía que por un lado es mala noticia, pero por otro lado es buena noticia. Vamos a hablar de la estrategia del Océano Azul. Algunos de ustedes en el stand dijeron que la habían consultado, que tenían idea, otros que no. Vamos a ver entonces que parte de un trabajo con cientos de empresas, de Chan Kim, que es asiático, y René Mauborn. Así que ellos compilaron el resultado de observaciones, de trabajo de consultoría, de investigación, de consulta de casos y de mucha información de muchas empresas durante más de 15 años y empezaron a dejar unas pistas sobre lo que es la estrategia del Océano Azul, de la cual vamos a ver unas premisas. Ya que, Yuka. Si alguien estaba preguntando algo. Bueno, muy bien. Hay unas premisas cuando hablamos de la estrategia del Océano Azul. La primera es que es crear océanos azules donde, en contraposición, el sangriento mal rojo de la competencia no tenga importancia. Entonces, si hay un océano azul, pues el contraejemplo es el océano rojo, que es sangriento por la competencia, ¿sí? Donde buscamos vencer al competidor, donde siempre estamos pensando en términos de competir y de vencer a un competidor y de, incluso en algunos casos, pues, minimizarlo. Entonces, el océano rojo... Disculpe, profe. Matías. Es que no vemos la presentación. ¿Ya se dejó de compartir? A ver, yo voy y comparto entonces. Profe Andrea, ¿me confirma si estás viendo aquí también, Matías, si ya están viendo de nuevo? Sí, señor, estamos viendo la pestaña de Océano Azul y las premisas ahora. Vale, muy ya, bien. Sí, entonces, señor, ya le estamos viendo. Listo, ¿cuál es el océano rojo? Esas industrias existentes donde hay unos patrones de comportamiento en torno a la competencia, donde buscamos siempre superar al competidor y donde hay lo que se llamaría un mar rojo sangriento. La estrategia del océano azul es buscar ese lugar donde hay unas industrias que no existen o hay unos elementos de servicio que no existen, que son espacios no aprovechados en el mercado, donde
la competencia pasa a un segundo plano. ¿Vale? Y entonces, ¿cuál es la base, la piedra angular de esto? Innovación en valor. Es que, fíjese, la palabra valor vuelve y aparece, lo que hablábamos al principio, crear valor. Lo mirábamos, valor respecto al valor de la empresa en el mercado, pero valor respecto a la productividad. Todo es valor. Y acá, en la estrategia del Océano Azul, la premisa para lograr ese Océano Azul es justamente hacer innovaciones en valor mediante la realización de movimientos estratégicos. Movimientos estratégicos porque, vuelvo y recalco, las empresas que lo han hecho bien hacen estrategias y las revisan y hacen movimientos periódicos que puede ser un horizonte de planeación 3 años, 4 años, 5 años, va a depender, pero que se van realizando esos movimientos. Y la innovación para dar un gran salto en valor para los clientes y la compañía, que no se trata de implementar la última y más costosa tecnología. De hecho, los creadores, pues los compiladores de esta estrategia, vieron que frecuentemente incluso la mayor parte de los casos exitosos no eran empresas que estaban invirtiendo grandes cantidades de dinero en tecnología de punta, sino que más bien encontraron una gran variedad de casos respecto, por ejemplo, a tamaños de empresas, ¿no? Empresas que realmente lograron estrategias del Océano Azul pequeñas, pero también grandes, en edades de los gerentes, sí, jóvenes, pero también adultos y más adultos, en sectores nuevos, pero también dentro de sectores convencionales. Es decir, que nos reta también a pensar que no necesariamente la estrategia es invertir en la más costosa tecnología, cuando de hecho hay casos bien, algunos casos documentados en los cuales la estrategia fue, sin más ni más, vamos a invertir en la tecnología de punta y las empresas resultaron quebradas. ¿Vale? Por eso la importancia de cultivar estos procesos de pensamiento acompañado de herramientas. Ya explicamos aquí una herramienta, el cuadro de mando integral, con su mapa estratégico y luego de allí derivar lo que es el cuadro de objetivos, indicadores y acciones concretas para llegar a ellos. Pero aquí lo vamos a ver desde otra perspectiva, la perspectiva del Océano Azul. Y vamos a verlo con un caso clásico, ver cómo se implementa esto, que en el cuadro de mando integral lo vimos con el caso ABC Plus. Ahora vamos a ver con un caso clásico del Circo del Sol, que el Circo del Sol hasta antes de la pandemia creó mucho valor en un mercado estancado de los circos tradicionales. Tal vez por ahí me escriben en el chat si alguno de ustedes ha participado o fue a alguna función del Circo del Sol, pero en pocas palabras, el Circo del Sol logró una innovación en valor en la que no se le considera, se llamaba circo, pero no era competencia de los circos convencionales. Desarrolló pues ese Océano Azul, realmente no tenía una competencia directa. Y es que ofreció la diversión del circo, pero le agregó una sofisticación intelectual, le incorporó arte teatral, un tema de música, de danza artística y varias cosas más que le brindan al usuario una historia, una trama, que además de capturar los clientes convencionales, capturó los no convencionales. Normalmente los clientes de los circos eran los niños, ¿cierto? Y los papás, pues sí pagaban la entrada porque tenía que ir allá los niños, pero normalmente los papás no eran los clientes en últimas, sino más bien que ellos eran motivados era por llevar a sus niños. Pero ahora vamos entonces que ellos logran capturar esos dos. Es decir, que se amaña el niño, pero también el papá, el papá, la mamá. Y la pandemia los llevó a una crisis sin precedentes. Les tocó cancelar miles de espectáculos, casi que se quedaron en bancarrota, pues por el tema de la pandemia, los confinamientos, todo esto. Pero ahora están haciendo sus nuevos movimientos estratégicos para seguir. Ustedes pueden buscar sobre este caso, por ejemplo, en internet, y le ha tocado la enésima reinvención del Circo del Sol, auge, reunión y renacimiento. Así que vuelvo y les insisto, pues que aquí se trata de los movimientos estratégicos porque esto se mueve por periodos, en el tiempo es cambiante. Y hay unas herramientas y esquemas analíticos para hacer estrategia basada en esta perspectiva. Vamos a mencionar tres y los vamos a ver aquí con el ejemplo del Circo del Sol. El primero es el cuadro o lienzo estratégico. El segundo es el esquema de las 4 acciones preguntas, que se interrelaciona directamente con la matriz eliminar, reducir, incrementar, crear. Y bueno, cuando vamos allí detrás, hay más esquemas acompañados de principios analíticos, pero pues el tiempo no nos da para recorrer todo esto. Sin embargo, sí que tenemos que subrayar estos tres. El cuadro lienzo. Planteamos en un gráfico sencillo, como el que ustedes están viendo acá, un eje con variables. Digamos que el eje de las ejes son variables. Decíamos en la definición de estrategia que tenemos que identificar unas variables clave.
cuando va a pensar una estrategia, y que no es lo mismo la estrategia corporativa que la estrategia de producción y que la estrategia de mercadeo. Son variables que se requieren analizar diferentes. Y entonces hacemos una situación actual de las variables en el mercado, la clave del océano rojo. Entonces aquí se dibujó con el rojo, ¿sí? El comportamiento de estas variables. Entonces, precio, en el circo tradicional, o sea, el océano rojo, pues el precio tiende a ser bajo. Las estrellas circenses se roban el show, entonces aquí estamos viendo qué tanto valor le dan a esa variable. Se empieza a hacer en término medio alto. Luego uso de animales, también importante acá en el circo tradicional. Ventas de pasillos, cuando usted está ya negociando y le hacen descuentos así casi que entre la misma fila, se ve mucho en esos circos. Tener varios escenarios, bueno, se ve acá. Y es hacer como el estado actual, recuerden la línea de base, la cual parte de la planeación, de una forma un poco cualitativa más bien. ¿Sí? Claro que esto se puede acompañar de cifras también. Y entonces aquí hay unas variables. Luego hacemos un análisis como el que vamos a hacer, porque aquí ya está el mapa completo. Primero hacemos la línea roja, mejor dicho. Cuando hagamos la línea roja tenemos un mapa de lo que está sucediendo en la industria actual, que es el océano rojo. Y pasamos a hacernos estas preguntas. Vuelvo y traigo la imagen que traía del pensamiento, porque estas preguntas son para retar el pensamiento. Mire, ¿cuáles de esas variables se deben eliminar? Prácticamente no les vuelvo a prestar cuidado. ¿Y cuáles variables se deben reducir muy por debajo de la industria? Que no es lo mismo que eliminar. ¿Y cuáles variables se deben incrementar muy por encima de la norma de la industria? ¿Y cuáles variables se deben crear porque la industria no las ha ofrecido? Y con base en esto, trazo una curva ya no es la del océano rojo, sino la del océano azul, y las llevamos a esta matriz. Mire que estas preguntas y la matriz son relacionadas mutuamente. Entonces, ¿qué decidieron en el Circo del Sol? Eliminar esas estrellas, ese espectáculo de estrellas del circo, ¿cierto? Esos artistas cistrenses, donde ya hay un conjunto más bien homogéneo y no es uno el que se roba el show. Reducir los espectáculos con animales, eliminar, perdón. No vamos con espectáculos con animales. De hecho, pues el costo de la manutención de estos animales y las crecientes presiones de animalistas y demás. Concesiones en los pasillos, estas concesiones le hace como descuentos allí. Pistas múltiples, tener que tener varios escenarios allí, eliminar. ¿Qué reducir? ¿Qué decidieron reducir? Reducir un poco el humor, el suspenso y el peligro. ¿Pero qué incrementar? Un solo escenario. Aquí pasamos de pistas múltiples a tener un escenario preparado. ¿Y qué decidieron crear? Mira, lo que nos está ofreciendo el circo, un tema. Frecuentemente en el circo es entonces un conjunto de escenas inconexas, no aquí más un tema, una trama, un ambiente refinado, múltiples producciones, es decir que el Circo del Sol no tiene una única función, y que si usted va luego a otra función, entonces es exactamente la misma, ¿no? Tienen temas ahí bien elaborados por producciones, con la incorporación de música y danza artística. A ver, voy a ver si alguno de ustedes colocó en el chat una respuesta a la pregunta que les hice. Profesora Andrea, sí, señor Premisas. No, esa era cuando estaba usando la diapositiva. No han dado respuestas si conocen o han asistido a algún evento del Circo del Sol. Bueno, yo sí asistí un par de veces por allá hace algunos años, y entonces cuando ya tenemos bien pensadas estas, podemos trazar una nueva curva de valor. Y la nueva curva de valor del Circo del Sol fue, bueno, por aquí el precio, para mí va a ser más alto. Y aún así consiguieron toda la clientela. ¿Pero por qué? Porque es que quitan de aquí unas cosas que le permiten, por ejemplo, quitar cosas que aumentan costos innecesariamente, pero que también están robando valor, otras que las mantiene como al nivel, ¿sí? Las mantiene al nivel, y otras que las va a incrementar, las va a adicionar, ¿ve? Cosas que no existen en el circuito tradicional. Y entonces, esta sencilla herramienta o mapa estratégico o cuadro estratégico o lienzo estratégico es la que usted como estratega podría utilizar como una herramienta para pensar, para canalizar el pensamiento. Que no se quede solo en pensamiento, sino que pase a la acción y específicamente a la creación de valor. Vale, entonces, ¿qué de estas variables yo voy a mover hacia arriba, hacia abajo? ¿Cuáles van a ser de repente parecidas a un nivel? ¿Y cuáles van a ser definitivamente nuevas para esta industria?
Y allí estamos utilizando pues estos principios del cuadro estratégico. Más, además del libro que les dejé allí, pues creo que hay mucho sobre esto. En internet ustedes si quieren se meten a YouTube y empiezan a encontrar más ejemplos, cosas, algunos videos tutoriales cortos, otros más largos, algunos de minutos, otros de horas. Ya saben, les decía, en una diapositiva intermedia. Frecuentemente los consultores lo que hacen es cobrarle a las empresas por leer cosas que el empresario no tiene tiempo de leer, pero cultivar ese hábito de la lectura de las empresas lo han mostrado ya los estudios, ha hecho y ha ayudado a explicar esa creación de valor. Como quiera que se ponen a ver, a investigar, bueno, ¿qué tienen todos estos personajes líderes, no solo empresariales, sino de otro tipo? Y, por ejemplo, una característica repetitiva en todos estos líderes que han marcado la humanidad a nivel empresarial, pero también en otros ámbitos, es que son grandes lectores. Así que es también una invitación para todos ustedes, porque a veces nos dejamos envolver por un día a día y no le dedicamos tiempo a la lectura, y digamos que eso también en Colombia nos está limitando la creación de valor. Lo podemos ver cuando comparamos las encuestas que hacen, los estudios que se hacen. En Colombia, la última encuesta de lectura da como 2.7 libros por habitante, que si lo comparamos con un país como Finlandia, que tenía una situación muy similar en términos socioeconómicos a Colombia hace unos 30 años, pero que ahora es un mundo aparte totalmente diferente, y ese indicador da de más de 20 libros por año, de los cuales 14 solo por placer, porque a veces ahí van metidos también lo que leemos por obligación, ¿no? Bien que mal trabajando nos toca leer un manual, un tutorial y una cantidad de cosas, pero no, imagínense ustedes, nosotros 2.7 para todos los efectos. Y los finlandeses leen 14 solo por placer, y si le suman el trabajo sube más de 20, casi a 30, no recuerdo la cifra exacta. Entonces también es un mensaje que les dejo para que pasemos a un conjunto de conclusiones, y es que las organizaciones crean valor en diversas formas. El reto para los estrategas es combinar pensamiento, planeación y estrategia para crear valor y desarrollar capacidades distintivas. Y dijimos por allá en un cuadro cómo yo puedo saber si una capacidad o un recurso que tengo realmente lo puedo etiquetar como que me está dando una ventaja competitiva sostenible o no. Tenemos una ventaja competitiva sostenible, es esto, cuando logramos recursos o capacidades que se les puede etiquetar como valiosos, y a veces lo que es valioso para una empresa no lo es para otra, que sean escasos, que sean difíciles de imitar y no sustituibles. Más allá de pensar estratégicamente es importante porque ayuda a idear formas de sostenerse en el mercado a largo plazo. ¿Sí? Y pensar solamente no es suficiente, hay que ser capaz de ejecutar procesos de planeación que lleguen a estrategias concretas. Aquí lo reitero para los participantes de la empresa Inagro, nuestro enfoque es trabajar en estrategia de producción y operaciones. Sin embargo, no se puede hablar de estrategia de producción y operaciones sin hablar temas estratégicos del mundo de la empresa como un todo. Por eso la primera sesión hoy era esta. Luego ya miraremos, coordinaremos a través de Matías, que es el líder realmente del proyecto. Yo lo que soy es un apoyo para Matías. Si los demás temas que es necesario estudiar, si contenido, los hacemos a través de algunos videos que por ahí tengo grabados, o si programamos unas nuevas sesiones para avanzar en esto. Vale, entonces, referencias que utilicé aquí en esta presentación. Muchas gracias por su atención, y ahora sí quedo atento a preguntas, aportes o inquietudes. ¿Sí? A veces no solamente son preguntas, sino también aportes. Alguien puede aportar algo, un caso, un comentario adicional, extra, haciendo conexión con situaciones reales, por ejemplo. Y todo esto es bienvenido en este espacio ya final. Siendo las 3:15. Empezamos a tiempo. Una pregunta. ¿Cuáles son los retos más grandes a los que se enfrenta una empresa que desea implementar la estrategia del Océano Azul? ¿Cuáles consideras tú que es uno de los retos más grandes? Lo primero es que no es que haya una única estrategia del Océano Azul. La estrategia del Océano Azul hay que buscar ese Océano Azul. Y lo que hemos visto también desde la investigación, un poco la cultura empresarial en Colombia. ¿Qué es la cultura? La cultura, por definición genérica, es un conjunto de creencias, valores arraigados en la mentalidad de la gente que determina su comportamiento. Entonces, como eso es así, no es lo mismo la cultura de los colombianos que la de los alemanes. Por ejemplo, tenemos valores o
o situaciones, creencias arraigadas en la mentalidad que determinan nuestro comportamiento. Entonces, no se comporta lo mismo un colombiano promedio que un alemán promedio. Y asimismo, entonces, en las empresas pasa eso, el tema de la cultura, que en algunas empresas los patrones de comportamiento y de mentalidad, pues, no permiten que se vayan en esas direcciones. Así que ese es uno de los grandes obstáculos en alguna empresa como Corona. La empresa Corona, en algún momento que se hizo un ejercicio de planeación, no por mi parte, sino por parte de otros colegas con los que trabajo, pues se encontraban justamente con ellos y ellos mismos llegaban a la conclusión de que tenían que intervenir la cultura si querían cumplir esas metas tan ambiciosas que estaban planteando su estrategia. Y oh sorpresa, plantearon metas a 5 años, y ahí en cuántos años las cumplieron, en 3 años. Es decir que y de las cosas importantes que encontraron allí, claro, hay que hacer un ajuste allí, allá, pero se detectaron la cultura y trabajaron en la cultura, un tema tan intangible que, por ejemplo, cosas como que necesitamos mejorar la capacidad de confrontación de la gente. Si es que a veces esa capacidad de confrontación lleva a la innovación, pero puede ser mal vista o generar unos roces o unos climas innecesarios cuando la capacidad de confrontación de mi gente no es lo suficientemente adecuada. Entonces, ellos concluían eso, pero no quiere decir que entonces eso es lo que tenga que pasar en todas las empresas, pero sí es un factor. El otro factor, pues también es de conocimiento, por eso lo reiteraron en de las diapositivas, y es que a veces también en Colombia somos buenos para hacer estrategias sacadas del sombrero, desconociendo que estamos en la era del conocimiento. Así que estos ejercicios de formación, estos ejercicios también de lectura, como lo decía también ahora, que nos van llenando de ideas, de conocimiento, pues hacen que luego sus procesos de pensamiento y de planeación lleguen a estrategias más poderosas. Hay otra pregunta en el chat de Diana Carolina Escobar. Para el planteamiento de la estrategia, ¿qué tiempo se debe definir? No hay un tiempo estándar, pero lo normal es que las empresas trabajan entre 3 a 5 años, lo normal. Va a depender de cada empresa, es un tema también muy del ADN de la empresa. Lo estratégico normalmente trabaja a varios años, lo táctico se suele trabajar a 1 año y lo operativo, pues ni se diga, eso es a días, semana. Entonces, no le puedo dar ese número concreto a Diana, pero sí un rango que se suele dar muy comúnmente, que es de 3 a 5 años. ¿Y qué pasa si no se cumple en ese periodo de tiempo? Bueno, es que uno planea y empieza a ejecutar la acción y todo lo que definió que iba a hacer, pero claro que tiene que ir haciendo monitoreo en el camino. A veces las metas no se cumplen y a veces se cumplen por encima de las expectativas. Lo que hay que hacer es volver a ajustar los planes. Por eso, cuando hacemos estrategia, no la hacemos para 3 años, pero en 3 años estamos volviendo a plantear el próximo movimiento estratégico, que en esto lo deja claro en esto lo deja claro la definición de estrategia de la Océano Azul. Hay que buscar movimientos estratégicos, ¿sí? En algunos casos, dadas las circunstancias, pueden ser muy profundos, en otros casos pueden ser más bien de ajustar la ruta que llevamos, pero eso es lo que pasa. Normalmente, pues hay objetivos que se cumplen y otros se cumplen parcialmente. Pues la idea es que se cumplan todos, ¿cierto? ¿Qué más? La otra pregunta es de William Martínez. Buena tarde. ¿Cómo trazar los objetivos adecuados para estas estrategias? Pues esa sí es una pregunta realmente abierta y la respuesta es utilice un esquema de planeación. Aquí vimos 2, pero hay otros. Cada vez que no nos da el tiempo de recorrerlos todos. Entonces, esos esquemas de planeación que ya existen por ahí desarrollados, probados, hoy profundizamos un poco en el cuadro de mando integral y otro poco en la estrategia del Océano Azul, que tiene algunas matrices y esto, pues lo van a ir llevando a establecer esos objetivos de una manera pues armónica. Sin embargo, vuelvo y insisto pues que a veces ningún modelo le va a garantizar el 100% de confiabilidad, que hace reducir el riesgo de que se equivoque. Bueno, son las 3:20, Matías me dice que pueden estar hasta las 3:30, sí, lo tenía muy presente, hemos hablado pues de 1 hora y media incluso con preguntas. Profesora Andrea, ¿hay más preguntas? Profe, y Matías, sí. Profe, bueno, nosotros queríamos hacer acá un aporte mientras Sí, usted Matías. estaba escuchando algunas preguntas y respondiéndolas, pues
acá todo el equipo trabaja un poco en lo que es Arinagro, igual queremos compartirlo un poquito. Sí. En esta primera sesión, pues somos una empresa que se dedica a la industria del rendering, que es el procesamiento de harinas y grasas de origen animal, ¿sí? Pues la gerencia y la parte del área de innovación hablan un poco de que la compañía hace poco entró en un trabajo fuerte de definir una planeación estratégica a 5 años, ¿sí? En este momento la construcción terminó, se está haciendo una evaluación de indicadores y pues se ve con mucha expectativa el hecho de poder trabajar un modelo de estudio sobre la estrategia del área de producción y asimismo, digamos, poder ese modelo replicarlo hacia las otras áreas, que digamos es lo que se espera y se ve, digamos, como con mucha expectativa el poder replicar este modelo que se pueda trabajar y se pueda replicar a las otras áreas. Como tal, esta industria es una industria que digamos, tiene su propio mercado específico y funciona de una manera totalmente diferente a las otras industrias, porque, digamos, la materia prima no se busca en el mercado abiertamente, sino se tiene una materia prima propia del proceso y más bien se debe empezar a trabajar desde otro punto de vista diferente a las otras industrias que solo se abastecen de materias primas, sino que nosotros tenemos ya puntualmente en el mercado unos proveedores que poco crecen y también poco se pueden ampliar porque cada industria de plantas de beneficio tiene su propia planta de rendering, ¿sí? Yo creo que ese es, digamos, el aporte. No sé si Elizabeth quiere hacer algún aporte. Es la persona encargada del área de la parte de innovación de la compañía. Ella es Elizabeth Ariza y quiere hacer también un aporte, profe. Vale, muy bien, si quiere. Gracias. Un aporte sería mirar también que esto no es un proceso fácil en el sentido de que pues, es algo que se tiene que construir. Lo importante es tener claridad de lo que se va a hacer y a dónde se quiere llegar. Lo que decía la persona de los objetivos, primero es tener definido qué es lo que queremos hacer y a dónde queremos llegar para que esa reacción se haga de la mejor manera, coherente, completa y concisa. Que ha pasado mucho de las industrias, parte de nuestra experiencia como empresa, muchas veces lo que ustedes sí retomaban en la charla es el copiar lo que hacen otros, muchas veces específicamente el copiar igual no es bueno. Hay que entrar a evaluar y sumergirnos un poco en la realidad en la cual estamos para poder hacer una réplica de esas estrategias que debemos desarrollar. Sí es importante tener ese conocimiento, como también lo decía usted, dentro de las personas y cómo se manejan las situaciones. Y cada vez el mercado, la globalización de los mercados, la pandemia misma nos enseñó también a reinventarnos de otra manera en los negocios y empezar a ser más visionarios y abordar otras cosas que antes no las teníamos contempladas. A nivel de industria, miramos muchas situaciones, por ejemplo, lo que fue la pandemia, nos permitió a nosotros como empresa tener unas fortalezas que antes no las teníamos, que las condiciones del mercado eran diferentes. Eso hizo mirar un poco más la industria hacia adentro que hacia afuera, que dependía mucho la estrategia de nuestra empresa. Entonces, todo eso también, los medios de comunicación, la globalización, los mercados, las tendencias, ha hecho que también las industrias, ese dinamismo que usted dice que se falta uno de 3 a 5 años, tenga variaciones, porque ya muchas veces esos tiempos a veces son un poco más cortos y tiene que usted estar haciendo ajustes de esa estrategia que está planteando. Pienso que es parte de la experiencia que nosotros hemos tenido como organización. Muchas gracias, Elizabeth, es que es tu nombre, ¿cierto? Sí, señor. Sí, sí, vale. Y lo dice, sí, cuando dice rango normal de 3 a 5 años, sí, efectivamente, pues es un rango común, pero hay empresas que lo hacen a menos tiempo y es cierto, hay que revisarlo constantemente. A veces uno hace planes, pero no quedan en piedra, sino que en el camino se van ajustando. Y sobre todo cuando pasan eventos como este que nadie esperaba. Bueno, o que uno sí esperaban, o sea, ahí cuando uno va y mira, hasta el Bill Gates fue objeto de las teorías de la conspiración porque él sí la esperaba. ¿Cierto? Y entonces hasta lo estaba metiendo culpable.
pero cuando ese tipo de eventos inesperados sucede, pues indispensablemente tenemos que revisar la estrategia y lo que está pasando. Me alegro, pues en primer lugar, lo que me cuentan de la empresa. Reitero aquí con este dibujo que estamos viendo para los asistentes, hace parte de un proyecto que con Matías nos vamos a centrar más en el nivel de producción y operaciones, pero que no podemos descuidar el tema estratégico general de la empresa y de pensamiento estratégico y esquemas de planeación. Por eso es la primera capacitación para entrar en materia. Quiero además pues resaltar que son ustedes pues una de las empresas que siguen adelante, ¿no? Es que en esta pandemia muchas empresas perecieron. El mismo Circo del Sol que lo ponía como ejemplo, el ejemplo más antes de pandemia, que fue lo más común, ahora se está reinventando y vamos a ver con qué salen, con qué cuadros estratégicos nuevos salen para volver a salir a flote después de este golpe que también sufrieron. Pero ustedes, pues, una vez que están allí operando y que tienen pues esta líder de innovación, es porque hacen cosas interesantes, lo cual quiere decir que la mejora continua no conoce límites, así que lo que vamos a tratar, Matías, es justamente de ir aportando en cosas donde se pueda ver qué hace falta. Gracias. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces... ¿Ya no hay más preguntas en el chat? Entonces, sí, la última fue la de cómo trazar los objetivos, que la email Elizabeth muy amablemente nos ayudó también a responder. Efectivamente, esto de trazar la visión y todo, pues por ahí parten prácticamente todos los modelos y esquemas de planeación. Y bueno, quedamos entonces en contacto con las empresas, a todos ustedes que ya diligenciaron el enlace de asistencia, les llegará el correo que hayan diligenciado allí las memorias de la sesión, la grabación. A los que no han registrado asistencia, por favor, lo hacen. Y a Matías, le voy a enviar Matías para que usted le reenvíe los correos, porque yo entiendo pues que es muy complejo que todos allí que están en una sola sala de la empresa, pues utilicen el mismo computador para diligenciar la asistencia, se le manda el correo. ¿Le parece bien, Matías? Y demás es compañeros integrantes de la empresa. Sí, señor, perfecto. Así quedamos entonces. Voy a dejar de grabar y los invito a dejar la sala, porque si yo salgo, entonces ustedes van a hacer